Hola y bienvenidos a la nueva entrega de Tiempo de Dos. En este caso vamos a hablar de El Anillo Único. El Anillo Único es un juego de rol un poquito especial, de hecho lo he estado esperando para hacer la reseña, principalmente porque es distinto a los dos juegos anteriores basados en El Señor de los Anillos. Sí, es otro juego del Señor de los Anillos. Principalmente por el tipo de la concepción que tiene. El juego de rol del Señor de los Anillos que sacó Yoga Internacional en su día, el de Iron Crow Enterprises, es en realidad una versión simplificada de Rolemaster que intenta adaptar El Señor de los Anillos, el mundo de Tolkien, a el sistema Rolemaster, lo cual hace que tenga algunas cosas de vez en cuando que no acaben de casar, cosas como por ejemplo el sistema de magia que tiene, el hecho de que puedas llevar magos, ese tipo de cosas. El juego del Señor de los Anillos que sacó Decifer, que sacaron me parece que la factoría de ideas, y que utilizaba el sistema Coda, el juego de rol que no estaba mal, de hecho utilizaba habilidades, los atributos, un sistema muy parecido al dado de 20, pero y ese es uno de sus defectos, de que realmente es un juego de rol, muy juego de rol, que adapta cositas del Señor de los Anillos, pero que se sale un poquito de lo que sería la óptica tolkieniana de alguien que ha leído las novelas. O sea, está relativamente bien para adaptar las películas, que supongo que era la misión principal, pero no es como esto. Esto es para jugar, sobre todo si lo que te gustan son las novelas de Tolkien, son los libros de Tolkien. ¿Por qué? Porque aquí encontraremos cosas que intentan evocar capítulos concretos del Señor de los Anillos y del Hobbit, intentan evocar el tema del viaje, intentan evocar el tema de encontrarte con cosas inesperadas, cosas mágicas. Y aquí no encontraremos seguro cosas que no estén en las novelas de Tolkien. Bueno, evidentemente te puedes crear cosas y tal, pero por ejemplo, si hay las armaduras de placas, por ejemplo, no están en este juego, principalmente porque Tolkien no habló de las armaduras de placas nunca. Y una vez hecho este pedazo de preámbulo, vamos a hablar acerca del Anillo Único. ¿Qué puedes jugar en el Anillo Único? Puedes jugar un lugar y una época muy concreta. Por lo menos en el libro básico, lo que podremos jugar es en la región de Rhovanion, la región que está entre las montañas nubladas y la montaña solitaria. Y en la montaña solitaria era donde habitaba el dragón Smaug. Y esto, evidentemente, está ambientado después del Hobbit, con lo cual el dragón Smaug acaba de ser derrotado. Y los pueblos libres están volviendo a establecer contacto, están intentando volver a expulsar a la sombra del bosque negro, ahora que más o menos parece que el nigromante de Dol Guldur ha sido derrotado por el Concilio Blanco. Y es lo que vamos a tener aquí. Vamos a tener un juego para jugar algo bastante concreto y nos dará bastantes herramientas para que intentemos emular ese tipo de fantasía, esa especie de aroma de fantasía que está bastante alejado de lo que sería el estándar de un llanero. Aquí tendremos toda una serie de culturas que podremos ir jugando, como por ejemplo los elfos del bosque negro, los enanos de la montaña solitaria, tendremos los hombres del valle, los hombres del bosque, los biórnidas. Y también tendremos los hobbits de la comarca, que no son de la región, pero es que básicamente es que si vas a hacer Tolkien sin hobbits, ¿esto qué es? Y bueno, vamos a pasar un poquito a hablar de lo que sería el sistema, principalmente porque una vez que ya analicemos el sistema, por lo menos lo que sería la base, luego ya empezaré con las permutaciones que veréis que hay 1000. Bueno, aquí tenemos los dados que utiliza el sistema del año único, que como podéis ver son unos dados especiales, aunque bueno, podéis utilizar dados normales, no hay ningún problema. Tenemos un dado de 12, que es el dado de proeza, que veréis que tiene una especie de runa de Gandalf. Y no sé si se apreciará por aquí, que tengo por aquí una runa de Sauron, un ojo de Sauron. Y aquí tenemos una serie de dados de 6, que principalmente lo más destacable es que los 6 tienen un símbolo especial. ¿Cómo funcionan las tiradas en este sistema? En este sistema las tiradas funcionan de la siguiente manera. Tiras tantos dados como lo que tengas en habilidad, si es uno de esos juegos con pelotitas, y sumas un dado de proeza, ¿vale? El dado de proeza normalmente lo que hace es que suma el valor numérico que tiene, excepto en el caso de las runas. En el caso de las runas, por ejemplo, en la runa de Gandalf, lo que tendremos es un éxito automático, y en el caso del ojo de Sauron, normalmente tendremos un valor 0. Lo que pasa es que en algunas ocasiones el ojo de Sauron desata cosas, y son cosas que normalmente no suelen ser muy buenas. Los 6 son para determinar los grados de éxito en caso de que superemos una tirada. Evidentemente, las tiradas lo que haremos es que tiramos los dados y superamos una dificultad. Normalmente suele ser un 14 o algo así,
Pero normalmente suele ser un 14 para gente que tenga por lo menos 3 dados y que es ya ser más o menos bastante competente. Sí, este juego es un poquito duro. ¿Cómo puedes superar las tiradas en caso de que necesites superar una tirada? Porque es que tienes que hacerlo. Hay varias opciones. La opción más clara y clásica es utilizar esperanza. La esperanza es un valor que tienen nuestros personajes que una vez que se gasta nos proporciona un bonificador a la tirada de habilidad. El bonificador de la tirada de habilidad es el atributo del cual depende esa habilidad. Sí, es un juego donde normalmente no sumas atributo más habilidad. Sumas el atributo a veces. A veces si gastas esperanza. Y la esperanza es bastante peligrosa bajarla demasiado porque te puedes acabar desanimado, o en caso de que tengas algo llamado los puntos de sombra, es posible que acabes bastante mal. O que tengas un arrebato, o acabes corrompido por la propia sombra. Sí, este es uno de esos juegos donde hay mecánicas tras mecánicas entre mecánicas. Os podéis empezar a dar una idea más o menos de la complejidad. Además, no solo eso. Hay algunas habilidades entre las que tenemos nosotros que son habilidades favoritas. Son habilidades que son mejores, ya sea por nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando gastamos esperanza, en lugar de sumar nuestro atributo, sumamos el valor de atributo favorito, que es algo que solamente sumamos en ciertas habilidades concretas. Pero es que todavía hay más. Hay unos valores, que son los de esperanza y los de aguante. Ya el de esperanza ya más o menos hablado. El de aguante sería algo parecido a los puntos de vida, aunque más que los puntos de vida sería el factor agotamiento que podemos tener. Normalmente solemos perder en el combate, pero también podemos perderlo durante los viajes. En caso de que el agotamiento baje por debajo de algo llamado el umbral de agotamiento, que es algo que se determina teniendo en cuenta las cosas que llevamos encima, si es uno de esos juegos donde hay que llevar el nivel de carga. Aunque no es demasiado complejo, de hecho está bastante simplificado. Estamos agotados. En caso de que estemos agotados, en estos dados especiales podéis ver que tenemos algunos números que están en blanco y otros que están en negro. En caso de que estemos agotados, los números en blanco, que son el 1, 2 y 3, no se cuentan en las tiradas. O sea, este es un juego en el cual hay muchísima gestión de recursos. Mucha. Además, hay muchas cosas que están factorizadas dentro del sistema, que son mini sistemas dentro de sí mismos. O sea que es un juego bastante complejo, sobre todo para gente novata, porque hay que entender muchísimas cosas. De hecho, estoy utilizando prácticamente una guía mientras estoy leyendo esto. Es uno de los juegos donde estoy teniendo que utilizar chuleta para acordarme de las cosas, porque es bastante complejo, sobre todo a nivel de maestro del saber, acordarse absolutamente de todo, y es bastante fácil que te olvides de algún pequeño detalle, principalmente porque es en algunos momentos un poquito contraintuitivo. Pues solamente para haceros más o menos una idea, lo que sería en la ficha, además de tener las habilidades y los atributos, tenemos otras cosas como la esperanza, que tiene también el factor de que se opone a algo llamado los puntos de sombra, que es la corrupción del Señor Oscuro. Tenemos también el tema de valor y sabiduría, que son alguna especie de atributos que son como una especie de experiencia, aunque no del todo, que son, el valor sirve para verle qué tipo de recompensas materiales nos puede dar nuestra cultura, que normalmente suelen ser objetos especiales, y la sabiduría nos sirve para conseguir lo que serían las virtudes, que las virtudes normalmente vienen determinadas al principio por la cultura de la cual pertenecemos, pero también las podemos conseguir a medida que vamos subiendo sabiduría y ver qué tipo de mejoras vamos consiguiendo. Puede ser, por ejemplo, en el caso de los elfos, conseguir algo de magia élfica, o en el caso de ciertas culturas humanas, conseguir ciertas habilidades especiales que solamente te puede dar tu cultura. Además, tanto el valor como la sabiduría sirven para luego cosas como, por ejemplo, los encuentros sociales, para saber más o menos qué bonificadores podemos llegar a tener. Ya podéis ver que solamente hablando del valor y sabiduría ya se me llena la boca. O sea, sí que podéis más o menos haceros una idea. Además, por ejemplo, hay distintos sistemas de puntos de experiencia. Existen los puntos de avance y los puntos de experiencia. Los puntos de experiencia los puedes conseguir a medida que vas haciendo aventuras, que son los puntos que puedes utilizar para subir el valor y la sabiduría.
y las habilidades de combate. Luego, el resto de las habilidades normalmente se hacen con puntos de avance, que los puntos de avance se consiguen sacando habilidades y utilizando lo que se llaman aquí los rasgos. Los rasgos son, son como especialidades o atributos personales, son un poquito parecidos a los aspectos, sin ser tan amplios, ni ser utilizados tan a menudo, que sirven, por ejemplo, para conseguir acciones automáticas en caso de que estemos ante una habilidad, ante una tirada más o menos normal, que no va a tener demasiada relevancia en la historia, pero que nuestro rasgo, por ejemplo, si tenemos buen oído, nos pueda servir para, por ejemplo, enterarnos de una conversación, un poquito intrascendente, pero informativa, o nos pueden servir para hacer tiradas cuando normalmente nadie más puede, como por ejemplo escuchar el rumor de un orco alertando acerca de nuestra presencia a 3 pasillos de distancia, o nos pueden servir también para conseguir más puntos de experiencia, porque cuanto... Además los rasgos sirven para conseguir... Bueno, puntos de experiencia no, perdón, puntos de avance. Para conseguir más puntos de avance. Además, esos puntos de avance son los que te sirven luego para subir las habilidades propiamente dichas. Además, los puntos de avance no se consiguen directamente en una reserva propia, sino que hay reservas que están englobadas cada tres tipos de habilidades. Hay un marcador de puntos de avance. Además, esos puntos de avance no es lo mismo conseguir el primer punto de avance de cada grupo que conseguir el tercero, es más difícil. Ya más o menos os podéis hacer más o menos una idea de lo completo y lo complejo a la vez que puede llegar a ser este juego. Además de todo, tiene bastantes cosas que a mí me recuerdan, por ejemplo, a juegos como Burning Wheel, que es que factoriza todo lo que sería la partida en varias fases. Están, por ejemplo, la fase de viaje. Siempre que se considera de que cuando vas a hacer una aventura lo que haces es que viajas de un lugar a otro de la Tierra Media. En este caso sería el Valle de Romanion y el Bosque Negro. Y tienes que normalmente embarcarte, prepararte para el viaje y ir realizando toda una serie de tiradas y ir jugando todo lo que sería la fase de ir desde el lugar de donde has venido hasta el lugar donde está la aventura. En el caso de ir jugando en la parte del viaje, habría que mirar si conseguís perderos, si conseguís caza, si os encontráis con algún peligro durante el viaje, y todo más o menos está contemplado en lo que es un mapa que normalmente suele tener el maestro del saber, que es el equivalente aquí del máster, que tiene los factores de peligro que tienen en algunos lugares, y más o menos se van interpretando las tiradas. Evidentemente aquí es importante no sacar ojos de Sauron. Puede ser que el grupo se canse antes de llegar a su destino, que vaya perdiendo esperanza, ese tipo de cosas. Una vez que se llega ahí, se hace una fase de aventura, que es lo más parecido a una partida de rol normal de otros juegos, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Electro Enterprises. Y luego tendríamos otra fase, una vez que se ha terminado la aventura, una vez que hayamos conseguido el objetivo o no, que sería la fase de la comunidad, que sería algo así como las típicas fases que hay, por ejemplo, en Mostward o en juegos como, por ejemplo, Pendragon o Ars Magica, en el cual el grupo mejora. El grupo mejora o va avanzando cosas de su propio personaje. Cosas como, por ejemplo, el estatus social se mejora en la fase de comunidad. Cosas como, por ejemplo, intentar mejorar tu nivel adquisitivo, conseguir alguna virtud social, conseguir mejorar las habilidades, curarse, limpiarse de la sombra, consultar con un maestro, por ejemplo. Como podéis ver, el juego tiene bastantes fases. De hecho, una de las cosas que se le podría atribuir es que quizás hace que lo que sería la partida de rol se convierta un poquito en algo demasiado mecanicista. Y que meta demasiados subsistemas en cosas que normalmente en otros juegos de rol suelen ser relativamente más simples. Pero es que no solamente esos. Por ejemplo, en el sistema de combate. El sistema de combate es un sistema de combate que va por zonas. Va un poco como el Ryutama, que también tenía zonas de combate, en el cual cuando nosotros afrontamos un combate, tenemos que elegir en qué zona nos encontramos. Nos vamos a encontrar en la vanguardia, en la retaguardia, si nos vamos a quedar un poquito entre medias, y dependiendo de la zona en la que estemos, las dificultades a las cuales tendremos para dañar a un oponente serán distintas, y tendremos un elenco distinto de acciones que podremos hacer
tanto si estamos en un lugar como en otro. Otra cosa importante, los PJs y los PNJs no tienen las mismas características. Es un juego bastante asimétrico en el cual el máster no juega del todo con las mismas reglas que los jugadores. De hecho, los PNJs suelen ser bastante más simples. En lugar de puntuaciones de esperanza, normalmente suelen tener, sobre todo los adversarios, puntuaciones de odio que sirven para activar habilidades especiales. O sea, esto es bastante complejito. Incluso a nivel del equipo y ese tipo de cosas, hay algunos valores que a veces cuesta un poquito bastante acordarse. Cosas como, por ejemplo, ¿qué es el daño? Es bastante sencillo. Es el daño que hacemos cuando impactamos y luego además, si conseguimos éxitos extraordinarios, podemos ir sumando además más cosas. Pero, por ejemplo, puntuación de filo es una puntuación que, dependiendo de lo que saquemos en el lado de proeza en el ataque, nos permite herir al contrincante. Además, aquí las heridas son distintas de lo de los puntos de aguante. Los puntos de aguante cuando llegan a 0 te quedas inconsciente. Pero lo importante sobre todo es, en caso de que quieras matar a un oponente, es hacerle heridas. Las heridas van por estados. O sea, este juego tiene también bastantes temas de estados. La verdad es que este juego se las trae. De hecho, por eso estaba tardando tanto en hacer una review de esto. También tenemos reglas de sombra. La sombra nos puede llegar a afectar a nuestro personaje. Está opuesta a lo que sería el nivel de esperanza que tenemos. Al igual que teníamos un nivel de cansancio, un umbral de cansancio, un agotamiento, aquí tenemos también la sombra, que sería lo que determinaría cuando nuestro personaje empieza a perder completamente la esperanza y puede llegar a tener accesos incluso de locura. Podemos ganar sombra tanto siendo testigo como sufriendo acciones del enemigo, de la sombra, como realizando actos viles. O sea, aquí tenemos que ser más o menos una especie de arquetipo heroico y hacer cosas egoístas. Normalmente suele subir nuestro atributo de sombra. Y bueno, ya con esto creo que más o menos he afrontado casi todo lo que hay que decir del Anillo Único. Viene con una partida en el propio libro básico, lo cual está bastante bien. Viene con algo de bestiario, sobre todo bestiario de arañas, trolls, orcos, ese tipo de cosas. Y la línea de suplementos que tiene, debe ir sacado ahí algunos. Voy a enseñaros así escuetamente todo lo que sería algunos de los suplementos que tengo. No los tengo todos, me falta el de la pantalla, me parece. Tenemos por aquí Revendell, que serviría para ampliar lo que sería la zona al otro lado de las montañas nubladas. Tendríamos Heredero Oriental, hasta las tierras de Bri. Y aquí tenemos más culturas. Aquí tendríamos los elfos de Rivendell y tendríamos los montalaces. Los montalaces del norte. Esto lo dejaré para más adelante. Y tenemos por aquí también un libro de aventuras, Relatos de las Tierras Ásperas. Y tenemos aquí una campaña. Bueno, tenemos aquí un libro que sería una especie de guía del Bosque Negro. Y tenemos aquí una campaña relativamente larga que se llama Tinieblas sobre el Bosque Negro, que necesita este libro. Que no te lo avisan, pero esto lo necesita. Si no tenéis el corazón de Guillermo, no os pilléis esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Yo tengo algunos suplementos en inglés. Principalmente porque me gusta ser un poquito completista. Por lo menos no me gusta tener mis opciones limitadas, sobre todo en la creación de personaje. Tengo el compañero de los aventureros, el Adventurer Companion, que es un suplemento relativamente nuevo. Y que tiene algunas culturas más. Por ejemplo, tiene los dulendinos, los hombres de Bri, los hombres del lago. Sobre todo es un compendio de cosas que habían salido en otros suplementos. Y bueno, con este lo tienes más o menos todo compendiado en el mismo libro y algunas reglas especiales. Pero principalmente esto es más que nada para que no tengas que estar mirando en varios libros. Luego además tengo por aquí uno que es un suplemento que David dijo que no lo traduciría, que es el Viajes y Mapas, que es un suplemento de mapas. Es un suplemento de mapas, pero aquí más o menos se ejemplifica lo que os estaba diciendo, de que hay mapas de la Tierra Media para los jugadores, por un lado, esto sería Mordor, por ejemplo, y por cierto, al otro lado tenemos, y esto sería un mapa como el que tienen los Maestros del Saber, con las distintas zonas y los distintos peligros. Este sería de Eriador, por ejemplo.
Y yo la verdad es que si necesito hacer partidas en otras partes de la Tierra Media o no quiero hacer el Bosque Negro o por lo que sea, ya con esto tengo un poquito más de libertad. Y la verdad, ¿qué puedo decir acerca de el Anillo Único? Es un juego complejo, es un juego que no recomiendo para gente que empiece. Lo recomiendo sobre todo para gente que ame Tolkien. Si amas Tolkien, este juego es una maravilla, principalmente porque intenta representar muy fielmente todo el tema de los viajes, todo el tema de la aventura, la corrupción de la sombra. Hay magia, o sea, os habréis fijado de que no he hablado demasiado de los sistemas de magia. Hay magia, pero es una magia sutil, en la cual es la típica magia de las cosas, de realmente no hay grandes conjuros, pero sí que hay bosques mágicos, por ejemplo, criaturas mágicas, acontecimientos portentosos que ocurren por acción de la magia sutil que tiene el mundo. Si sois amantes de eso, el Anillo Único va a ser vuestro juego. Pero, eso sí, afrontad el tema de que vais a tener un juego que va a ser complejo mecánicamente. Y si eso os asusta un poco, hay una alternativa. Cubicle 7 hace poquito sacó el Adventures in Middle-earth, que es la versión de Dungeons and Dragons quinta del Anillo Único. Pero ¿qué tal es? Lo veremos en un próximo tiempo de dados. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.